Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Así que bueno, pues hoy, como vieron, el tema es un tema filosófico, un tema psicoanalítico. Se comparten las dos teorías con respecto a la muerte y a la muerte propia. Cómo es que se ve estos dos conceptos en las teorías, cómo se responde estas situaciones, cómo se puede ver, cómo el sujeto se prepara con respecto a la problemática de la muerte y de la propia muerte. Bueno, los ejemplos que nos dan, bueno, tanto a nivel de la filosofía, con Platón, con Freud y con Lacan, que también esa famosa frase de si uno, ay, se me fue ahorita de tanta, si uno habita, si uno actúa conforme el deseo que a uno le habita. También una palabra y una frase muy importante, muy interesante, y que hay que contestarla. Uno de los grandes aforismas de Lacan, una de las grandes frases de Lacan es esta. Entonces, bueno, siempre la pregunta de todo paciente que llega es si ha actuado conforme al deseo que tiene, al deseo que le habita, y por eso mismo la situación es la respuesta fundamental que tiene que tener el paciente, y por lo tanto, bueno, todo lo que conlleva el no actuar conforme o no conforme, pero bueno, pues de eso se trata, de poderlo responder. Bueno, sin más, bueno, ya las presentaciones, bueno, se presentan y ya hacen su dinámica, ya pueden hablar sin mayor problema. A ver, Raúl, por favor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues saludos para todos y todas quienes nos escuchan. Los saluda Raúl Ruiz. Y para comenzar este tema, me interesa poder rescatar una anécdota de Elizabeth Roudinesco sobre su contacto con Octave Manoni, que era su analista. Esta anécdota está en el Diccionario Amoroso de Psicoanálisis. Se las leo tal cual y de ahí partimos. Dice Roudinesco: Octave Manoni, mi analista, amaba a los gatos tanto como yo, y durante 8 años su gato fue mi compañero de diván, y a menudo mi cómplice. A veces parecía aburrirse y pedía que lo dejaran salir. A veces, por el contrario, me miraba fijamente como para captar la significación de mis palabras o mis silencios. Ese gato, cuyo nombre he olvidado, observaba de manera extraña a Octave, que siempre quería echarlo. Siempre parecía indignado al encontrar la puerta cerrada y verse obligado a entrar al consultorio por el balcón, golpeando la ventana. Mi análisis terminó cuando el gato murió. Finalmente, esta anécdota de Roudinesco me gustó, porque el día de hoy vamos a articular las similitudes y las diferencias que tienen tanto la filosofía como el psicoanálisis para entender los procesos de la muerte, que nos remite propiamente a nosotros mismos. Hemos mencionado ya en otros programas que el sujeto no tiene posibilidad de representarse su propia muerte y que únicamente puede acceder a esta experiencia a partir de la muerte del otro. Finalmente, el problema que nos enfrenta con esto es que pareciera que entonces no hay una noción de finitud, y lo que la filosofía nos va a permitir entender es que si bien el sujeto se sabe finito, su actuación es la que va a hacer que niegue de manera actuada este potencial carácter perecedero de su vida. Nos dicen los autores que tenemos de base: desde que Freud dijo que no había representación en el inconsciente de la muerte del sujeto, este tema se ha vuelto tabú, y por lo tanto pareciera que ya no se habla de él, no se teoriza sobre él, y todo lo que se comenta es únicamente a manera de tragedia y a manera de preocupación extensiva que desborda la capacidad de contención del sujeto. Entonces, desde ahí, pues vamos a ir haciendo algunas problematizaciones sobre aquellos avatares que pueden ayudarnos a pensar nuestra propia muerte, aun cuando no nos la podamos representar. Maestro Edgar. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, Edgar Soria. Y pues bueno, empezó un poco con miedo, yo creo, la aplicación, porque a final de cuentas sí vamos a hablar de la muerte, ¿no?
Qué difícil es para muchos hablar de este tema. Cuesta, pero más sin embargo, pues hay que saberla, entenderla y pues uno no la puede vivir porque pues dejaría de existir en el mismo momento, pero como bien lo dicen aquí los autores, la muerte del otro que se vive, ¿no? Y es donde se representa. Se representa y al final de cuentas se vive el duelo de aquello que ya no está, de aquel ser amado, de aquel ser querido. O los niños incluso cuando tienen su mascota y se mueren, esa representación, ese duelo, es el que sirve y ayuda a comprender un poco lo que es la muerte. Entender el que ya no va a volver, el que ya no va a estar como para acompañarnos, para darnos un consejo, una charla, una sonrisa. Este tipo de temas son interesantes y muy filosóficos, ¿no? Para eso sirven, para hablar, para expresar lo que uno siente y lo que uno ve a través de la vida. Digo, ¿a quién no se le ha muerto alguien? ¿No? ¿A quién no se le ha muerto incluso una idea, un pensamiento, algo, ¿no? Y sabemos que pues cuando hay una pérdida, pues duele. Y eso es lo que cuesta al final de cuentas, ¿no? Es interesante porque uno nunca trata de ver la muerte de una manera bonita, ¿no? Que siempre fue de una manera trágica, una manera fea, una manera que duele. Entonces, es interesante que nosotros podemos hablar de este tema y que más allá de que duela, hay que hablar de nuestros seres queridos, ¿no? Tratar de entender que pues es un ritual al cual todos tenemos que llegar y pues para eso sirve. Doctor. Gracias, Edgar. Sí, bueno, esta frase que dice, bueno, que dice Freud, de que no hay, en el inconsciente no hay una representación de la muerte propia, se debe a que en el inconsciente la negación no existe, ¿no? O sea, en el inconsciente el término de negación no se entiende o no existe como tal. Esto lo podemos ver en los niños chiquitos que no entienden las prohibiciones o el no, ¿no? Cuando se dice, no te subas a tal cosa, y ahí van y se suben. Pues es porque no entienden el no. Ellos solamente oyen, o su inconsciente oye, súbete a la mesa, ¿no? En vez de decir, no te subas a la mesa. Ellos dicen, súbete a la mesa. Entonces, esta parte del no, de la negación, es lo que no entiende el inconsciente, y por eso mismo es que en el inconsciente hay una eternidad constante, hay una eternidad que la persona y el ser siempre está presente, y por esa razón el que se vaya a morir, por esa razón eso no existe y no está, ¿no? Y entonces por eso mismo es que en el inconsciente podría estar la eternidad o está el concepto de eternidad. Ciertamente en el yo y en el exterior está la parte de la muerte, de que la persona tarde que temprano va a morir o estamos destinados a morir, como dicen algunos filósofos. Entonces por eso mismo es de que, bueno, digamos, ciertamente si en el inconsciente no está, ahí el dilema o la problemática del sujeto es que el yo sí sabe que se va a morir, el inconsciente no sabe que se va a morir o esa opción no existe. Y el problema va a ser cuando aparecen las muertes en el exterior, bueno, ciertamente de las personas externas, las personas de alrededor, que ahí se va a aparecer y se va a manifestar. Cierto es que cuando el inconsciente puede traer en los sueños, en los recuerdos, en la fantasía, las personas que ya no existen, y por eso mismo pues no tiene mayor problema de recuperarlos o ver de que siguen vivos porque aparecen en los sueños, ¿no? Entonces, esta parte es como la problemática, pero también hay otra problemática que es el que cuando la persona va a morir o sabe que va a morir o está próxima a su muerte o tuvo un evento así de que lo aproximó a la muerte, aparece esta pregunta lacaniana, pero en el sentido de que la persona va a considerar o va a repensar de que si ha actuado conforme sus deseos, si ha actuado conforme él quiere, bueno, él o ella, si ha actuado o si tiene algo pendiente que hacer, y porque esta problemática famosa de la postergación, que lo vemos ahí, que lo vemos en los memes, hasta los memes aparece de que las personas postergan y postergan, y la procrastinación,
que, digamos, ¿por qué se da este fenómeno? Y obvio está, como bien sabemos, es un fenómeno o es un síntoma de la neurosis obsesiva, es porque la persona se cree eterna. Aparece ahí que el inconsciente gana al yo, y uno puede postergar, o la persona o los pacientes pueden postergar porque creen que pueden hacerlo cuando ellos quieran, porque hay esa idea de la eternidad, ¿no? Somos eternos, entonces lo puedo hacer cuando yo quiera esto que voy a posponer. Y ese es un gran problema, por supuesto, sabemos que es parte de la sintomatología de la neurosis obsesiva. Entonces siempre nos estamos jugando esta idea de querer ser eternos, el no poderlo ser, y por esa razón vivimos como si la muerte no existiera, como si uno no se fuera a morir, como si todo lo pudiéramos hacer después sin mayor problema. Y bueno, en este siglo XXI, donde se aprecia más o se sobrevalora lo que es la juventud, la belleza, el presente mismo, y pareciera que nunca va a llegar ese declive, nunca va a llegar esas muertes, nunca va a llegar esa falta, al fin de cuentas. Entonces, por eso mismo vivimos en una década donde parece que la muerte no existe, ¿no? Esa posibilidad del deterioro, de la falta, de etc., no existe. Entonces solamente importa y queda la vida. Siempre va a haber una vida eterna. Resulta que la vida eterna ahora resulta que es en el propio mundo. Ya no es posterior a la muerte, sino es en esto que uno es eterno. Y bueno, las problemáticas va a ser cuando aparece la muerte, que siempre ha aparecido a lo largo de la humanidad. Entonces, bueno, el problema es que se quiere negar la muerte y todas las problemáticas, las consecuencias de esto, tanto consciente como inconscientemente, tanto a nivel de la patología como en la vida cotidiana, de que la muerte pues, está presente, ahí está, y hay que vivir como si existiera, pues ciertamente sí existe, pero no hay que negarla, para no sufrir de más, lo voy a poner así, ¿no? Siempre la pérdida o la falta va a sufrir, pero se puede evitar no sufrir de más y que aparezca la patología en la persona, ¿no? Raúl, por favor. Sí, que justamente en esta parte que nos comenta, doctor, vemos por qué entonces Freud acusaba a las religiones de infantilistas, precisamente porque todavía remarcaban más este deseo de la eternidad. Y pues esto nos remonta a los momentos presocráticos o ya propiamente en la vida y obra de Sócrates como filósofo trascendente, quienes pues evidentemente pensaban en la existencia de una mitología y una serie de deidades que iban a permitir su trascendencia más allá de esta vida material, y por lo tanto para estos primeros filósofos que se hacían preguntas sobre el vivir y el morir, la muerte se basaba prácticamente en incluso una cualidad, algo a lo que se podía aspirar, ¿no? Para llegar a algo más, algo para superarse. Y pues evidentemente el psicoanálisis va a tener esa contracara. No va a pensar en una vida eterna, no va a pensar en una posibilidad de un más allá. Evidentemente pues se sienta en las bases de lo perecedero. Otro de los autores que nos remarcan el texto que tenemos de base, pues es Lacan, ¿no? Precisamente en estas dos confrontaciones de la muerte en el sujeto, la muerte real y la muerte simbólica. La muerte real, pues es justo este perecer del cuerpo, este cese de las funciones, esta no vitalidad, pero propiamente la muerte simbólica, pues ya nos remite al legado, ¿no? Todo eso que se queda como huella social a partir de las obras, de las pinturas, de las esculturas, de la literatura, del recuerdo, ¿no? Y propiamente esto nos puede remitir a películas como Coco. Cuando vemos en Coco cómo los sujetos se enfrentan a la muerte real, pasan a otro plano donde ahora se enfrentan a la muerte simbólica. Y cuando ya no hay nadie que los recuerde, entonces desaparecen. Pareciera que existe esta doble mortalidad donde una es finita y la otra es infinita, ¿no? Hasta que está sujeta a la muerte del otro que me recuerda. Pensemos hasta qué punto es loable paliativizarnos la angustia frente a la muerte a partir de la muerte simbólica,
Porque ¿quién se acuerda, por ejemplo, de las contribuciones de filósofos como Plotino, por ejemplo, o de Tales de Mileto? Muy seguramente habrá quien, pero ya no tenemos lo suficiente como para decir sigue vivo, sigue en nuestros días o sigue presente. Cosa contraria a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que bueno, todavía creo que incluso a nivel preparatoria se siguen estudiando y no han muerto simbólicamente. Lo mismo pasa con los psicoanalistas. ¿Quién tiene presente las obras de Víctor Tausk, de Marie Bonaparte, de los propios Manoni, ¿no? Básicamente, pues también han quedado en un olvido simbólico que nos remite a esa segunda muerte. Y entonces, pues nos empezamos a interrogar sobre esta ética del deseo que nos plantea también Lacan, ¿no? Pero lo iremos tocando. Maestro Edgar. Sí, digo, más de alguno también ha visto la película de Joe Black, que, bueno, cuando se le aparece al actor, ahorita recuerdo yo, Anthony Hopkins. Sí. Es esto, ¿no? A final de cuentas, es una persona que se representa con la muerte y que llega y que te dice, te vas a morir, ¿no? Que es lo que pasa, que empieza a eso, a simbolizar lo que es la muerte, ¿no? Que va a haber una muerte real, pero que más que nada está tratando como de sobrellevar la muerte simbólica, porque si vemos, trata como de dejarle pues una herencia buena a sus hijas, ¿no? En este caso a las dos chicas, y que una de ellas se enamora pues de la muerte, por eso es que le da tanto miedo, ¿no? Es angustiante hablar de la muerte, sí es muy angustiante, pero hay que reconocerla, como anteriormente la hemos visto en otros programas, y que a final de cuentas, pues para allá vamos todos, y que esto es lo que tenemos que entender, que hay una finitud, ¿no? De la vida, que no somos eternos, que hay una angustia, hay una ansiedad por alargar esto de la vida, ¿no? Pero estuve investigando un poco, y qué sucedía no nos vayamos muy lejos, hace 100 años, ¿no? Que la mortalidad era de 50 años. Ahora ya la gente vive más de 50 años, ya viven 80, y pues ves a Madonna y dices, pues, ¿qué pasó aquí, no? Es esta mujer que alarga la vida a lo más que se puede, y que no se ve como que quiera o sienta esta angustia por morir, sino que la van aletargando, con operaciones, la van aletargando con música, la van aletargando con muchas cosas, y no se ve como que digan, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí voy a dedicarme ahora sí a vivir lo que es mi vejez. No se vive la vejez, sino que se sigue viviendo en el estado donde siempre fueron famosos. Entonces la muerte simbólica, pues no la entienden de cierto modo. Entonces es interesante. Y eso de lo de las religiones, que hay más allá de la muerte, y muchos dicen, no, pues vas a reencarnar, ¿no? O vas al paraíso, ¿no? ¿Qué pasa cuando le dices esto a una persona, pues, psicótica? No es lo mismo que tienes que manejarte con una persona psicótica que una persona, pues, neurótica. Y tenemos que tratar de entender todas las estructuras para saber cómo darle o cómo regresarle el discurso del cual a ellos les angustia, ¿no? En este caso, la muerte. No le vas a decir, oye, ya te vas a morir en 10 años. ¿Qué sucedería, no? Lo llenas de angustia, lo llenas de ansiedad, y pues incluso ahí estarías generándole pues un mal, creo yo. Doctor. No, sí, definitivo, ¿no? Bueno, esta necesidad humana de personificar a la muerte también se me hace algo como extraño, de que tiene que ser una persona y tiene que ser un humano, ¿no? La muerte no puede ser un animal, no puede ser algo así, bueno, un fantasma, un esqueleto, aunque sea un esqueleto pues, de una persona, ¿no? Pero bueno, esa necesidad de hacerla humana, la muerte, y también esa necesidad de saber que hay más allá de la muerte o de la vida, a veces más bonito, a veces el creer que hay un paraíso, bueno, es algo más bonito, agradable, que creer lo que decían los griegos de que era el Tártaro o que era el Hades, y dices todo feo, horrible y oscuro toda la eternidad, dices, no, pues mejor
un paraíso donde haya cosas bonitas y ángeles y arbolitos y todo, dices, oye, eso está bien. Por eso ganó, ¿verdad? A lo griego. Pero bueno, digamos, esta parte de la necesidad de saber qué hay más allá y bueno, y como dice uno, bueno, no sé bueno, como dice uno de los autores o de los filósofos, de que el ser humano está entre dos muertes, el de antes de nacer y el después de morir, o el después de, bueno, si el después de morir, entonces la vida está entre dos muertes. Entonces, ciertamente ahorita no nos preocupa, o como que no es tan importante saber de dónde venimos, sino que a dónde vamos como tal, ¿no? Digamos, esa parte de que qué pasa después de es la parte importante o la parte que angustia a las personas, en vez de también preguntarse de dónde estaban antes de estar vivos, ¿no? Así como que, bueno, eso ya no importa tanto, ya estamos, pero hacia dónde vamos es la parte importante. Y bueno, con respecto a la teoría de Sócrates, en este caso, de que vea la muerte como algo bueno, ya, les digo una cosa, dice que Sócrates, que la muerte es de absoluta confianza y tranquilidad, que está convencido de no hacer concesiones por temor a la muerte, y que la muerte misma puede tener un valor positivo, ¿no? Vemos aquí también esta parte de que, bueno, se puede ver la muerte no solamente como algo feo, algo triste, sino que puede tener algo bueno. Bueno, y también dice, nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes del hombre. Entonces también la muerte se puede ver como algo bueno, como una ganancia, como algo positivo. Y bueno, en vez de tenerle miedo, pues también se puede ver de esta manera, también más amable, menos, bueno, con esa positividad del bien o de lo bueno que le puede suceder a la persona o al ser humano, de que, bueno, pareciera que también hay otras teorías que no ven a la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. Bueno, y empieza desde la teoría de Sócrates, ¿no? Raúl, por favor. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho bien. Ah, ok. Ahí lo curioso o lo interesante o lo que no tenemos que perder de vista es que las teorías de los filósofos estaban basadas en lo que ellos observaban y pensaban respecto a lo que pasaba. Mientras que las teorías de los psicoanalistas tienen que sostenerse en la práctica clínica, en lo que nos evidencia el discurso de nuestros pacientes y el develamiento de todo aquello que los puede llevar a consulta. Preocupación, angustia, temor y cualquier otra formación sintomática. Esta noción de los filósofos socráticos, por así nombrarlos en su generalidad, y los psicoanalistas va a hacer que haya un pasaje de la lógica del juicio final al juicio íntimo, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que usted nos introducía desde el inicio, doctor, que plantea Lacan, sobre si hemos actuado conforme al deseo que nos habita. Y pues precisamente esto ligado a la ética del deseo, pues recordemos que para Lacan era muy importante el nombre del padre como significante primordial, la tramitación de la ley, la inserción en las legalidades, y por lo tanto este juicio íntimo lo hace el sujeto ya cuando sabe la inevitabilidad de su perecer, la forma última en la que va a poder hacer un recuento, dijera Gloria Trevi, también filósofa y psicoanalista, el recuento de los daños, pero pues es diferente al juicio final, ¿no? Que se delega a deidades, a paraísos, se llamen el cielo, el Valhalla de los vikingos o cualquier otro paraíso que se haya creado a partir de una creencia, de un credo, de una ideología. Y evidentemente, pues eso va a generar diferencia, porque entonces, en este juicio íntimo, la persona o bien puede morir muy tranquila, dependiendo si actuó conforme al deseo que la habitaba, o muy angustiada y muy preocupada si en realidad sabe que hubo por ahí algún saldo pendiente, como lo reporta el texto, ¿no? Y entonces aparecen todavía núcleos culpígenos que siguen asediando al sujeto en ese momento de última vitalidad o último trazo de vida.
De ahí rescato una frase que me gustó mucho del texto, que también la leo. Dice: la propuesta de Lacan es que la pregunta por el propio obrar acorde al deseo introduce al ser humano en una perspectiva final. Lo obliga a repensar su pasado y su futuro en función de esta nueva coordenada. Entonces ahora todo eso que estaba delegado en dioses, en santos, en vírgenes, en cualquier gran otro, ahora está delegado a la instancia crítica del sujeto, ¿no? Que lo conocemos freudianamente como el superyo. Y va a ser esta lucha y pugna entre el yo ideal y el ideal del yo la que determine si hemos actuado conforme al deseo que nos habita. Maestro Eder. Sí, pues conforme al deseo, conforme a lo que va viviendo cada tanto la persona, ¿no? Leyendo el texto se me vino a la mente las personas, en este caso los asesinos, que ya tienen su muerte pues establecida, ¿no? Ya saben qué día van a morir, cómo van a morir. Dichosos ellos, saben qué día, cuándo y cómo, ¿no? Pero pues a final de cuentas, esta dicha pues crea cierta angustia, ¿no? Crea la angustia de saber de que van a morir, tienen la dicha de saber qué día. Pues la demás gente no sabe esto y eso es lo que también crea este tipo de pensamientos un tanto negativos, ¿no? Que a veces se piensa más en el cómo morir que en el cómo vivir. A veces las personas estamos tan ensimismadas en no me quiero morir por X o Y, en vez de que pues lo que me queda de vida voy a tratarlo de vivir de mejor manera, ¿no? Pero ¿para qué sirven estas cosas? Nos hemos de preguntar, ¿no? Pues eso, ¿no? Para vivir ahora, en el aquí y en el ahora. O sea, ¿de qué me sirve tratar de cuidarme y estar angustiado en la muerte si no vivo mi vida? Entonces, es interesante hablar de estos temas con alguien, con quien sea. Si ya no vas a ir con el psicoanalista, pues háblalo, ahora sí que como dice el cliché, ¿no? A quien más confianza le tengas, que a final de cuentas esto va a reducir la angustia, ¿no? Que tenemos en este aspecto, porque si hay un tema con la muerte, pues hay que hablarlo, ¿no? Y eso no creo que sea malo, y como bien empezamos el tema, pues el tabú, ¿no? El tabú de lo que es la muerte, el tabú que bueno, aquí en México no está tan tabú, porque pues hasta hacemos fiesta, ¿no? El Día de Muertos, entonces, y bueno, ayuda a lo que viene a hacer las películas, como bien lo menciona el maestro Raúl en la de Coco, que la muerte la vemos de una manera un tanto, pues hasta con risa, ¿no? A veces. Estaba viendo el otro día, no recuerdo una noticia, estaban en un barco, en un ferry creo, y se estaba hundiendo el ferry y pues era algo peligroso porque probablemente iba a morir gente, ¿no? Pero había dos mexicanos ahí y pusieron la música de Titanic. ¿Qué pasa con eso, no? A final de cuentas, no todos vemos la misma muerte, no todos vemos la misma vida, no todos vemos esto. También tiene que ver mucho con la sociedad donde te desenvuelvas y donde puedes hablar de estos temas. Doctor. Gracias, Edgar. No, sí, bueno, el reírse de la muerte, digamos, quizás sea como la característica del mexicano o de la cultura mexicana, pues, que ahorita no es 2 de noviembre, ya llegará, pero bueno, sí, esa parte de verla de otra manera, y también el problema de reírse de la muerte, no tomarla en serio, es que también uno se va a reírse de la vida y no lo va a tomar en serio, y es ahí cuando vienen los problemas de que todo puede pasar, todo no puede pasar, todo se puede postergar. Y también la contraparte, que serían los hubieras, que el arrepentirse o tener culpa o tener angustia por algo que no se hizo, también es como no tomarse en serio la vida de lo que la persona tiene que hacer y debe de hacer durante la vida, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en serio la muerte para tomar en serio la vida, ¿sí? Y la persona haga algo con su vida como tal.
Porque también el otro problema, pues lo voy a poner así, se va a ir un poquito salvaje, esta parte de que, bueno, la gente común que tiene ciertamente una vida común y por alguna razón tiene alguna enfermedad, algo de cáncer, algún accidente y quiere seguir viviendo, digamos, lo que va a, digo, el deseo de seguir viviendo, así como la pregunta es como, ¿para qué? Y sería pues para seguir teniendo esa vida común, a fin de cuentas, ¿no? Dice, será mucho, será poco, pero bueno, ¿por qué uno se va a contentar con esta vida común? Pues porque es lo único que se puede hacer, ¿no? Vamos a ir al cine. ¿Para qué quieres vivir más? Sería como la pregunta para alguna persona que esté enferma o que vaya a morir pronto por alguna enfermedad. Y va a decir, bueno, pues para seguir comiendo, para seguir viendo a mi familia, para seguir viendo fútbol, para seguir votando, para seguir viendo la tele, dices, bueno, pues eso no es nada trascendental, pero es lo que a uno aspira, al fin de cuentas, a una vida común y sí, digamos, es válido el decir esto, pues porque eso es la vida para muchas personas, pues para uno mismo, al fin de cuentas. Entonces, no es que solamente se tenga que vivir para hacer cosas trascendentales o para descubrir nuevos planetas, escribir libros, crear teorías, etc., así como que si solamente eso fuera suficiente o necesario para vivir más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, todo el mundo va a morir, sea importante, no sea importante, sea común, sea extraordinario. Entonces, esa parte de que, bueno, ¿para qué? Bueno, ciertamente hay que darle calidad a la vida, por supuesto, y a los deseos, por supuesto, no nomás contentarse con ver fútbol cada 15 días, pues, bueno, pues si hasta ahí llega la persona, pues, ¿qué le hacemos? Pero también hay que mejorar los deseos para que esta vida en este presente se haga de buena calidad y por lo tanto, bueno, también si mejora la vida, va a mejorar la muerte en el sentido de que se está aprovechando lo que se está haciendo y se va a tener una buena muerte, lo pongo de esta manera, para que la persona se sienta a gusto con todo lo bueno que hizo a lo largo de su vida, ¿no? Que no quede estos hubieras o que no quiere estas postergaciones de que quiere seguir viviendo para hacer lo que no hizo en 20 años o en 10 años. Dices, bueno, eso ya tampoco no es válido, ¿eh? Dices, eso como que, ¿para qué? Entonces, bueno, también cosas importantes de tratar estos temas, como bien lo dicen, es esto de centrarnos en lo importante, bueno, de la vida y de la muerte, para que se puedan aprovechar las dos opciones, ¿no? El autor que decía de que la vida está entre dos muertes es Heidegger, es famoso Heidegger, y polémico Heidegger, también amigo de Lacan y amigo de los nazis también, es el otro problema, así que bueno, es un problema con Heidegger. ¿Qué le hacemos? Pues así hay cosas extrañas que suceden en la vida. Por favor, antes invítanos, Raúl, al curso, si es tan amable, la especialidad. Pues la próxima semana estaremos iniciando con la certificación en tanatología clínica psicoanalítica. Será los días jueves de 7 a 9, tendremos asesorías cada 15 días, pero cada semana ustedes tendrán una clase habilitada para tratar estos temas que parten desde los fundamentos básicos de la tanatología hasta las intervenciones que institucionalmente proponemos para poder hacer intervenciones cortas, acotadas, pero focalizadas y por supuesto óptimas para las urgencias y las crisis que de pronto puedan suscitarse a lo largo del ciclo vital, pero también aquellas que se presentan circunstancialmente sin una previsión de las mismas. Entonces, están invitados. El inicio es el próximo jueves 5 de septiembre y dura 6 meses para que se inscriban y, por supuesto, sigamos el diálogo dentro del aula virtual. Continúa, Rubén. Gracias, doctor. En ese sentido, lo que mencionaba sobre la postergación, pareciera que también la promesa de toda esta pensabilidad socrática sobre la muerte o filosófica ya en su más amplia categoría, es que en algún punto nos encontraremos con los otros que resultaron significativos, ¿no? Es como una promesa para seguir en este tránsito hacia la vida. Ha habido muchos otros filósofos que han propuesto que en la muerte, dependiendo cómo mueras, pues también va a ser la potencialidad de que decidas o no si encuentras a las personas que amaste, con las que te quieres reunir, o se te niega esa posibilidad. No me acuerdo si fue, creo que sí, Emile Durkheim,
quien hablaba sobre los tipos de suicidio y que, bueno, si es un suicidio altruista, vas a tener mayores recompensas para poderte reunir con aquellos que amaste después de morir, pero si fue un suicidio, no me acuerdo cuál es la otra categoría, pero tiene que ver con la parte contraria, que sería como si fuera un suicidio egoísta, pues entonces finalmente sería como muy mínima la potencialidad que tendrías de verificar cómo siguen los otros en el más allá. Esto pues evidentemente es meramente especulativo, no sabemos si existe o no un más allá o un más acá o un mucho después o un menos después. Al final la creencia en una vida después de la muerte pues es una forma de paliar también ciertas angustias, ¿no? Por ejemplo, también ya hemos mencionado cómo Elizabeth Kubler-Ross, cuando empezó a hacer la introducción de la tanatología al área hospitalaria, se valía mucho de monjas, de capellanes y de sacerdotes para permitir a los pacientes moribundos acceder a esos registros espirituales que ellos manifestaban como intranquilos para poder morir de una manera mucho más apaciguada. Entonces, pues ahí ya tendrá que ver también con la creencia y la subjetividad de cada sujeto, porque tan agresivo es decirle no creas, como agresivo es decirle cree en. ¿No? Definitivamente no se puede imponer o obligar un saber en ese sentido. Maestro Edgar. Sí. Se me viene a la mente como tipo de películas sectarias, ¿no? De las que empiezan como que a hacerles un lavado de cerebro y les empiezan a decir que la vida después de la muerte va a ser lo mejor. Hay que entender también los discursos que pueden ser con fines pues diabólicos y macabros, ¿no? Al final de cuentas hay que entender lo bueno y lo malo. Porque si nos dicen que hay vida después de la muerte y que después de la muerte va a estar el paraíso, pues ¿qué más da que suicidarte, ¿no? A final de cuentas, si va a estar mejor, pues ahí el discurso es malo. Entonces hay que entender esa parte donde la vida tienes que vivirla a placer, a gusto, con el deseo, y también después de ella, ¿no? Después de ella, si quizás haya algo más, pues nadie ha vuelto para decirnos que realmente sí es. Entonces eso no funciona en el aspecto de la vida, funciona en el aspecto, podría ser espiritual. Hablarlo de una manera espiritual funcionaría este discurso, más sin embargo hay que entender que hay ciertos límites, ¿no? Y bueno, como el psicoanálisis no lo ha dicho, hay límites. Entender que vivir aquí y ahora, pues es mejor, y como bien dices, el más allá o el más acá, digo, ya está de más saber qué es lo que está después de la muerte. Pero sí vivir y tratar de tener una vida, pues, a placer, ¿no? A gusto y sin andar queriendo llevarte de más gente entre las patas diciendo que, como, y se me fue el nombre de la película, pero hay una película que habla de este tipo de cosas, de que se los van a llevar como al o algo así, que va a estar mejor y que al final de cuentas pues es un suicidio masivo, ¿no? Entonces hay que entender lo bueno y lo malo y pues lo real que es la vida, ¿no? Doctor. Sí, claro. Era el de Waco, Texas, ¿no? O era que iba a pasar el ovni y se tenían que morir para que se los llevara el ovni o el asteroide, no me acuerdo. Sí. Algo así. Era Waco, Texas. Bueno, era sí. Otro, ¿no? Bueno, algo así. Hay varios en Texas, no nomás hay uno. Todas las de sectas es casi lo mismo. Exactamente, sí. Sí, definitivamente, bueno, tampoco no se trata de irse al extremo del desprecio de la vida, porque lo único que cuenta es lo que pasa después de la muerte, y dices, bueno, ahí como que se van al extremo y tampoco no es lo mejor, ¿no? No, les iba a decir algo más. Bueno, el problema con respecto al deseo y al habitar conforme, si uno ha hecho lo que el deseo de uno quiere, es esta parte de que esto, ¿por qué Lacan le da tanta importancia? Porque genera angustia y genera culpa. Y las personas también se sufren por no hacer sus deseos, por renunciar a sus deseos,
el famoso malestar de la cultura de Freud. A fin de cuentas, uno tiene malestar porque no puede hacer lo que uno quiere o cumplir sus deseos como uno quisiera o lo que quisiera, como ustedes le quieran llamar, desde comprar cosas, desde irse de vacaciones, desde no trabajar, lo que ustedes quieran, ¿no? A fin de cuentas, entra toda esa parte de no cumplir los deseos que uno, el deseo que uno va persiguiendo. Y el problema de esto es que va a generar culpa, va a generar angustia y va a generar enfermedad y síntomas, como bien lo entendemos, ¿no? Digo, ¿por qué razón el psicoanálisis no se preocupa o no tiene teoría sobre el más allá? Pues simple y sencillamente, pues porque no vemos ni fantasmas ni muertos, ¿no? En el consultorio, puros vivitos coleando y medios enfermos, pero pues, puro aquí ahora y pura persona viva, es la parte buena del consultorio, que van personas vivas, ¿no? Imagínense algo diferente, estaría tétrico la cosa. Serían cementerios ahí en el consultorio, un consultorio en un cementerio, pues no creo que sea el mejor lugar. Entonces, bueno, la importancia de que la persona sepa renunciar a sus deseos, que pueda y cambiar sus deseos también, porque también, así como dicen en los comentarios, esta parte de no poder renunciar, no poder soportar la falta, el no poder, los apegos famosos. Entonces, el que la persona, digo, ¿para qué va una persona a consulta? Para que sepa renunciar y sepa cambiar sus deseos de la mejor manera y no los haga sufrir. El desear no tiene por qué hacer sufrir a las personas. Si esto sucede es porque la persona no sabe desear o no sabe cómo satisfacer sus deseos de la manera correcta en el mundo exterior, y por eso mismo es este sufrimiento, estos síntomas, esas enfermedades. Y bueno, podemos decir que toda persona que llega al consultorio es porque ha tenido un problema con algún deseo que no ha podido cambiar o renunciar, ¿no? Y satisfacer al fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de los deseos es el poderlos satisfacer de la manera correcta, porque si no lo hacemos nos va a llevar a la enfermedad, tanto física como psíquica. Entonces, por esa razón, la importancia de saber qué hacer con los deseos. El sujeto sabe qué hacer con sus deseos, va a tener una vida decente, una buena vida, una vida satisfactoria, una vida llena de placer. Y cuando no, pues va a haber todo lo que ya sabemos, que son los síntomas, las patologías, y ese malestar, frustración, fracaso que tenga la persona. Y bueno, de eso se trata, de que no sufra al desear, ¿no? Raúl, por favor. Ahorita que menciona esta parte de los apegos, doctor, lo relaciono con el comentario que nos pone Lizeth Méndez, que dice: yo creo que la dificultad de superar o encarar una muerte es debido a que como seres humanos no sabemos soltar. El detalle es que a veces pensamos que soltar, como se dice en el lenguaje cotidiano, es algo fácil o algo que se puede hacer volitivamente. Y pues evidentemente el psicoanálisis nos ha enseñado que no es así. Y para ejemplificarlo me valgo de la teoría del apego de Bowlby, ¿no? Él dice que básicamente hay 3 tipos de apego. El apego seguro, que neutraliza los índices de ansiedad y de separación. El apego ansioso, que exacerba los índices de ansiedad, pero disminuye los de separación. Y el evitativo, que es su inverso, aumenta los índices de separación para disminuir los de ansiedad. El detalle es que, por ejemplo, un sujeto con apego seguro generalmente nos remite a un sujeto con un yo fortalecido, con relaciones objetales integradas, donde circulan las legalidades y por supuesto reconoce la castración. Es el paradigma de un sujeto neurótico compensado, básicamente. Mientras que el apego ansioso como evitativo nos habla más de lo que a lo mejor Klein denominaría posiciones esquizoparanoides, donde los objetos están escindidos y no hay una relación en tanto tal con ese otro representado, por supuesto, sea una persona, una materialidad, una idiosincrasia, cualquier cosa que pueda tener significación para el yo. Si esa representación objetal está catequizada y no está accediendo a registros integrativos, evidentemente el sujeto o se apega lo suficiente a ese objeto para no perderlo,
o se separa intempestivamente de él para no sentir la angustia frente a su eventual pérdida. Y entonces hablamos de yos no fortalecidos, hablamos de yos que pueden estar frágiles, que pueden estar enfrentando alguna angustia de fragmentación, que incluso pueden estar viviendo cuestiones de desvalimiento. Y esto pues evidentemente opera a nivel inconsciente. Claro que vamos a atender algunos registros comportamentales, cognitivos, afectivos, adaptativos que nos permitan más o menos darnos una idea de lo que está pasando. Pero no es suficiente con decir, hoy voy a soltar, ¿no? No somos Lupita D'Alessio que diga, voy a armar mis maletas y empacar mis sentimientos y resentimientos todos. No se puede, es todo un proceso. Y este proceso generalmente requiere acompañamiento clínico. Este acompañamiento clínico, inicialmente para las personas que llegan con una crisis latente o ya manifiesta, se encamina a fortalecer el yo. Buscar una integración de los objetos lo suficientemente útil como para que la separación del sujeto con los mismos no tenga un potencial traumático, desestructurador y por consecuencia desvitalizador. Maestro Eder. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas esto del apego, se me hizo interesante porque estaba viendo una entrevista y le empezaron a platicar a un actor y le dice, entonces tú haces esto por tu padre, y le dice, no, al contrario, yo trato de ser otra persona. Si yo tratara de ser como mi padre, estaría viviendo la vida de él y no la mía. Y eso es, a final de cuentas, lo que se trata de buscar, ¿no? El deseo propio. Porque tú, al querer vivir del deseo del otro, a final de cuentas dejas de ser tú, ¿no? Dejas esta parte de tu esencia, de tu deseo, de ser tú. Entonces, eso es lo que se busca, a final de cuentas, con las personas, ¿no? Ser propias de tu deseo, ser únicas, ser auténticas. Entonces, me hizo interesante porque se relaciona mucho con esta parte del apego, esta parte del deseo, y que se trata de eso, de vivir tu vida y no la vida del otro. Doctor. Sí es. Bueno, el problema de los asuntos pendientes de cuando la persona muere o ya le urge resolverlos, es que esos asuntos pendientes van a estar pendientes por toda la eternidad también. Entonces, es el problema de dejar asuntos pendientes que nadie más los va a resolver si no lo resolvió la persona. Así que, bueno, entre menos asuntos pendientes dejen en la vida, mucho, entre menos tengan, todo se tiene que resolver lo más pronto posible, o si no es que al momento, para que no haya mayor problema. También algo interesante con respecto a lo que dice el texto es la terminación de la vida tiene que ver o hay una relación con respecto a la terminación del análisis. ¿Por qué razón es tan difícil el hablar de terminación de análisis? También no hay tantos libros como uno quisiera que hubiera, como el inicio de análisis, eso sí hay muchísimos más. Pero esta parte de que, ¿por qué razón tanto el paciente como el analista tiene miedo a este fin de análisis? Y hay una relación con el fin de análisis, con el fin de la vida, el que poder entender el fin de análisis y poder entender cómo se debe de finalizar un análisis tiene que ver también con esta relación de poder terminar o poder entender el fin de la vida entendiendo el fin del análisis. Hay pocos pacientes que hacen un buen fin de análisis como tal, como debe de ser, de la manera decente que es despedirse, de la manera decente de que ya es terminarlo, tener la fecha, ya despedirse de forma verbal, etc. Entonces, bueno, esa parte de poderlo hacer bien quiere decir que la persona está capacitada para poder también terminar relaciones en el exterior cuando ya no le convengan o cuando ya quiera terminar algo lo hace, ¿no? Y se pueda despedir de la manera correcta. Entonces, en análisis se debe de aprender a despedirse bien de todo en general. Y más de las personas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si aprende bien el paciente esto, quiere decir que también va a entender y va a poderse despedirse en el exterior, en su vida cotidiana, en su vida cuando aparezcan estas faltas o estas pérdidas, las puede tramitar de la manera correcta para que no se hagan duelos no resueltos, depresiones, enfermedades. Entonces, bueno, la importancia en terapia de esta terminación de análisis también va a influir
en esta terminación de la vida de los otros y de la propia persona. Por supuesto, también el saber morir, también no hay muchos libros que digan cómo saber el bien morir, también es algo complicado bueno, tanto de leerlo como de aceptarlo. Entonces, bueno, pero bueno, se tiene que hacer porque es parte del proceso humano, el proceso de la vida que va a llegar. Entonces, más vale saber bien, bueno, bien despedirse, bien morir, bien terminar, para que las personas no tengan esa culpa o esa angustia, bueno, antes o después, ¿no? Déjame ver. Raúl, último comentario y despedida, por favor. Claro que sí, Doc. Y pues ahí vemos cómo también en este último tramo de vida pueden aparecer impulsos maníacos, ¿no? Por ejemplo, lo relacionamos cuando las personas reciben un diagnóstico fulminante de una enfermedad intratable que ya únicamente los acerca a una calidad de vida a través de cuidados paliativos, pues aparece este querer hacer todo lo que no se hizo anteriormente, que es lo mismo que pasa en el análisis. Cuando se establece una fecha de terminación, pareciera que entonces el paciente ahora trabaja mejor, hace más reflexión, más introspección, logra más insight, pero pues finalmente tenemos que acabar con el análisis, así como pues la muerte como acontecimiento del ciclo vital termina con la vida propiamente. Y pues en ese sentido cobra sentido, valga la redundancia, el decirnos: ven muerte tan escondida que no te sienta yo venir y que el placer de morir no me vuelva a dar la vida. En ese verso pues encontramos una concreción sobre lo que venimos hablando, sobre filosofía, psicoanálisis y por qué no mencionarlo también posicionamientos profesionales y personales de cada uno de nosotros, porque como les comentaba en algún programa pasado, es inloable pensar que el posicionamiento subjetivo propio, las creencias, los juicios, los axiomas, los valores, etcétera, del terapeuta se tienen que quedar fuera. Eso es falso, eso es escinción y eso no nos funciona. Tenemos que integrarlo a modo tal de que no resulte una interferencia en el trato con mis pacientes que pueden tener otros sistemas de creencias, otros valores axiológicos, otros deseos que disparen completamente la distancia entre él y yo, y que evidentemente podamos trabajar clínicamente a favor de sus motivos de consulta. Reitero la invitación a la certificación en tanatología. Iniciamos el próximo jueves 5 de septiembre. Los espero con mucho gusto y por supuesto seguiremos atendiendo dudas, comentarios, inquietudes que tengan. Por ahora se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Gracias, Raúl. Edgar, por favor. Sí, pues yo solamente me voy a despedir con algo que parecía que era imposible, como decía Freud, que era el problema de la muerte propia, de representarla, pues aquí ya lo hicimos. Y pues bueno, es todo. Saludos, hasta la próxima. Bueno, a ver, si ya está resuelto eso, entonces hay que resolver el otro problema, que es cómo representar el vacío y la nada. A ver, ahorita, eso también hay un problema de... Casi nada. Exacto. Para esta semana. Casi nada, ahí está la cosa, casi todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, gracias que nos escribieron. Déjenme, aquí ya no sé dónde estoy. Bueno, Ernesto Medina, muchas gracias. Estefano Padilla también. Cristina Reyes, saludos. Ernesto Medina, Ernesto Cronos Polanco, saludos, Cronos. Ernesto Medina, Cristi Reyes, Lisbeth Jocelyn, saludos. Méndez, Jocelyn Méndez, saludos. Ernesto Medina ahí nos da una letra de Caballo Viejo de Roberto Torres también, sí, a fin de cuentas ahí está esa parte, y bueno, otras tantas películas, canciones, todo, muchas gracias por compartir. Y bueno, pues sin más, ya, ahora sí, por lo menos el día de hoy vencimos a la muerte simbólica, así que, bueno, quedamos a mano, así que ya no hay problema, y disculpa por empezar tarde, bueno, tenemos problemas, ya medio se solucionaron, esperemos ya la siguiente semana ya con un tema más amable, que no tenga nada que ver con la muerte y todo, van a ver que va a salir todo bello y hermoso, así que, bueno, sí, un tema más relax, así que le guste a Facebook y a VLab y a todos, así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas gracias Raúl, muchas gracias Edgar,
Nos vemos la siguiente semana. Están invitados a la especialidad. Y bueno, sin más, cuídense mucho, todos y cada uno de ustedes. Los queremos mucho, muchos abrazos. Cuídense bien y diviértanse bien. Y espero ya hayan contestado, sepan contestar la pregunta de... Ay, ya se me fue para decirlo bien. ¿Dónde la dejé? Bueno, ok. Entonces, bueno, ya saben contestar la pregunta de... ¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? Ya, nada más. Gracias.